Vamos con esto, es una historia rara, hay mucha gente que como que está descubriendo el caso, pero hay mucha gente que lo siguió y que hubo tanto por ver de este caso que hay historias que se pasaron casi inadvertidas o casi periféricas a todo esto. Ayer veíamos, por ejemplo, las declaraciones del sacerdote, del cura Rafael del Blanco, Ujú. hablando de esa especie de confesión, no fue una confesión, de César Sena. Después nos escribe del Blanco y dice, bueno, que sí, que él cree que de alguna manera César lo usó, dándole una versión donde aparecía así tácitamente como que los padres, y sobre todo su madre, habían organizado el crimen de Cecilia. Y hoy vamos a escuchar a Juan Díaz. Fue el primer abogado de los Sena cuando caen detenidos. eh, y a los pocos días renuncia a la defensa y le hacen una entrevista. Esto que vamos a ver salió por un canal de contenidos de Corrientes. Creo que la entrevista se la hace Nicolás Mulatovich, o Bulatovich, no conozco el apellido. Y fíjense, vamos a ver una primera parte de lo que decía Juan Díaz para explicar por qué dejaba de ser abogado defensor de los Sena. Respondeme entonces la pregunta esta de por qué renunciaste. Sí, mira, comencé a trabajar con el movimiento hace 12 años aproximadamente. eh, y si ingresé al movimiento fue para ser abogado del movimiento, asesorar en sus reclamos, legalmente sus reclamos, digamos. Eh, y bueno, cuando yo tomo la causa, pensé que esto en realidad obedecía a algún tipo de operativo político o de ese tipo, pero a medida que fue avanzando la investigación, me di cuenta que los presos no eran presos políticos, sino comenzaban a ser presos comunes, digamos. Y esto esta teoría, estas hipótesis, yo las llevé hasta anteayer, que fue la última vez que estuve con mis ex defendidos, cuando le llevaron a prestar declaración indagatoria. Y bueno, ayer se incorporaron pruebas al expediente que no me impiden, me llevan a tener diferencias irreconciliables con mis clientes, que éticamente no me permiten tener ya el convencimiento inicial, y por lo tanto no puedo seguir defendiendo en una causa que no estoy convencido, ¿no? Perfecto. Ahí le voy a pedir que se ponga el auricular. Julián Saucedo y Alfredo Zacarías van a estar hablando con vos. Chicos, no sé si podemos probar a ver si le quieren Sí. hacer alguna pregunta a Juan. Él ya, Sí, ya tiene auricular. ¿me escucha bien, Juan? Sí, te escucho. Bueno, ven. ¿Qué tal? Buen día. A ver, cuéntenos. Usted dice se incorporaron pruebas que hacen que tenga diferencias irreconciliables con mi cliente. Ahora, ¿esas pruebas son objetivas, son producto de los allanamientos, incriminan a estas tres personas? Sí, las incriminan, y son un resultado del allanamiento. No puedo dar muchos detalles porque, Sí, sí, entiendo. bueno, está vigente la reserva, la investigación, el secreto sumario, y no puedo dar muchos detalles, pero está referido a la pericia de ese allanamiento. De los 7 que están detenidos, ¿los 7 están complicados? Mira, a ver, para el fiscal, bueno, el autor sería César, coautores los padres, y González Obregón, partícipe secundario, y Melgarejo y Reynoso estarían imputados por encubrimiento agravado. Yo no comparto esa imputación. Creo que para determinar la complicidad o el grado de participación falta. No quepa la menor duda que hubo complicidad con la autoridad de César Sena por parte, sobre todo, de los padres y de González y Obregón. Pero no se puede, creo que va a avanzar un poquito más la investigación. Se van a recolectar algunas pruebas y ahí sí se va a poder determinar si hay coautoría o solamente algún tipo de participación principal o secundaria. Bueno, Juan Díaz era el primer abogado de los Sena. Esto que veíamos fue en junio de 2023.
Hacía poco que había estallado el caso, se había producido este allanamiento que vemos ahí, que se encuentra tanto efectivo en poder de Locena, que los vemos ahí al fondo, de Merenciano y de Marcela Acuña, y Juan Díaz era el abogado defensor. A los pocos días, justamente, ahí está Díaz, Sí. en ese procedimiento justamente. A los pocos días, Díaz, valga la redundancia, dice esto, ¿no? Bueno, que por un conflicto moral no podía seguir defendiéndolos porque él pensó que era una detención política y da a entender que finalmente, dice, no puedo decir mucho, pero claramente dice que para él son los responsables del asesinato de Cecilia, sitúa a César como autor, a los padres como coautores o partícipes al menos, y habla también de los otros colaboradores, ¿no? Da para opinar mucho esto. Creo que hay gente que va a decir, bueno, por fin un abogado honesto, tan honesto que es capaz de decir, no me voy a hacer cargo de esto porque creo que son culpables y yo no voy a defender a personas que están imputadas de un crimen. Pensé que era una cuestión política, pero no lo es, así que me abro. Y en el mundo de los abogados esto también fue muy comentado, como diciendo, jamás, si sos abogado defensor, podés renunciar, digamos, ¿no? Por un conflicto interno, por el motivo que sea, pero nunca vas a hablar en estos términos de las personas que fueron hasta hace unas horas tus defendidos. Por eso digo, hay muchos enfoques para ver. Y después, en otra parte de esta entrevista, Juan Díaz también hablaba de cómo era la vida interna del movimiento merenciano, porque Juan Díaz es hijo de Aurelio Díaz, histórico dirigente del Partido Obrero del Chaco, persona que yo en particular aprecio mucho, me parece muy auténtico en su manera de... Es consecuente con lo que él piensa, digamos, ¿no? No es el típico que tiene un discurso y vive de otra manera. Hace poco lo vi andando en su bicicleta, trabaja en la construcción, es maestro carpintero, y Juan es hijo de Aurelio. Y Juan, hasta no sé si sigue siendo así, vivía en el barrio merenciano y participaba incluso de la actividad del movimiento, por eso lo eligen a él como primer abogado. Y le preguntan en la entrevista cómo era esa convivencia dentro del movimiento. También tiene que ver con lo que mencionaba Fabricio recién, que hablaban algunos testigos en el juicio. Pero escuchen lo que decía. Y usted es militante del movimiento, ¿no? Sí, ese es todo un tema también. El movimiento sigue y va a seguir sin estas personas. Bueno, porque hoy acá se nos mete a todos en una misma bolsa y no es así. O sea que separar la paja del trigo. Una cosa son estos dirigentes involucrados en estos hechos criminales y otra el colectivo de trabajadores que participa y trabaja todos los días en los proyectos que se realizan en el barrio. No, bueno, pero la relación entre Sena y su organización siempre fue muy cercana. Buenas tardes, mi nombre es Julián y lo consulto porque el barrio se llama Sena, el movimiento se llama Sena. Digo, maneja un personalismo la organización que por lo menos a uno le hace abrir los ojos. Sí, todo ¿cómo es? Le ponía el nombre merenciano, digamos, y se manejaba con una mano férrea el movimiento. Pero hoy la gente se apartó de eso, ya no le tiene más miedo. ¿La gente le tiene miedo? ¿Por qué? Le tenía miedo por la forma que se manejaba con los compañeros. Digamos. ¿Cómo se manejaba Mereciano con los compañeros? Y de una manera muchas veces bastante agresiva, con temerosidad, digamos, generando temerosidad en los trabajadores. Bien, Juan Díaz, hablando en estos términos que te digo, sorprenden porque hay mucha franqueza. Uno tiende a pensar, no se daba cuenta, pero a lo mejor es simplemente honestidad total de decir lo que realmente piensa y siente. Y en este caso incluso también, como decías vos, ¿no? Algunos testigos que hablan de Merenciano y Marcela se vendieron como dos filántropos que, solo buscaban hacer el bien, incapaces de hacer daño a otros, de que siempre hablaban, nosotros no nos consideramos jefes, nos decimos compañeros. Bueno, los testigos y sobre todo Juan Díaz, que había sido ahí hasta hace pocas horas abogado de ellos, dice se manejó esto con mano férrea, es el término que utiliza, y también habla de una actitud agresiva de Merenciano Sena hacia su gente,
que genera llama temerosidad en la gente, ¿no? Y que justamente dice que a raíz de que ya estaban en prisión y demás, los seguidores querían mantener los ideales que los habían unido, pero reorganizándose de otra manera, con otros criterios y liberándose de ese yugo que da a entender Juan Díaz que existía en el movimiento. Esta segunda parte del audio, yo no me acuerdo. La primera sí me recuerdo mucho. De esta segunda parte tan así... Yo no sé a la larga si, por ejemplo, él como testigo creo que no. Y no podría, pero no sé, por ejemplo, si fue aportado como prueba un documento. Para mí que no, y creo que se les pasó porque es muy impresionante volver a verlo. Está muy lleno de información todo lo que dice. Ahí solamente, sí, Nicolás Bulatovich y el gringo Alfredo Zacarías también en el programa de Corrientes. Bien, buena entrevista la que le hacen a Juan Díaz, que te digo, te causa un poco de gracia, digamos, ¿no? Que dice, no puedo decir mucho, pero finalmente dijo todo. Es aluvional todo lo que cuenta. Insistimos, hay diferentes maneras de decirlo, o de verlo, mejor dicho. Alguien con mucha franqueza, con mucha honestidad, como para decir lo que no diría un abogado clásico, y en la visión de muchos colegas de él, una ausencia como de códigos de haber hablado en estos términos de quienes habían sido sus defendidos. Cada uno elige en qué casillero poner su propia posición.